El único maestro emérito de la Universidad de Colima es, sin lugar a duda, don Guillermo Ruelas Ocampo, maestro con una trayectoria de más de 3 décadas impartiendo diferentes cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Recordemos que también fue uno de los que logró redactar el actual Código Penal de Colima. Él también es estudiante, estudia el doctorado en el Instituto Internacional del Derecho, es miembro fundador del Colegio de Maestros en Ciencias Penales, que precisamente lleva su nombre, Guillermo Ruelas Ocampo, en honor a él. Escuchemos las reflexiones que hace en relación a esta importantísima reforma constitucional en materia de amparo y de derechos humanos. Los abogados mexicanos estamos analizando la reforma constitucional que se publicó en este mes de junio, relacionada con los artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Federal. Advertimos con la debida claridad que uno de los puntos importantes es el cambio de nombre del capítulo 1º de la Constitución, que antes se llamaba de las garantías individuales y que ahora se llama de los derechos del hombre y sus garantías. Esto nos retrotrae al siglo XIX, cuando examinamos la Constitución promulgada el día 5 de febrero de 1857 en Palacio Nacional, que tenía como título de ese capítulo precisamente los derechos del hombre, como un homenaje a los derechos humanos de los siglos XVIII y XIX. Y evidentemente que quiere la Constitución actual retrotraer la atención del mexicano y de todo el mundo al reconocimiento que tiene el gobierno de México y la sociedad mexicana hacia los derechos humanos. De esa manera se transforma el artículo 1º constitucional para integrar el reconocimiento de los derechos humanos, que son elevados a la categoría de garantías constitucionales, y que la interpretación de estos derechos humanos tiene que realizarse conforme los cánones que establece la propia Constitución. Y al hablarse de derechos humanos se integran a la Constitución los tratados internacionales que ha celebrado el gobierno de México en apego a la propia Constitución, con base en el artículo 133, que por cierto no se reformó. El artículo 3º constitucional previene que la educación mexicana, además de todas las bondades que ya tenía en el texto vigente, se le agrega precisamente en que la educación mexicana debe de ser para conseguir la vigencia de los derechos humanos desde la escuela primaria elemental. Esto supone que en breve tiene que haber una serie de reformas a las leyes reglamentarias para que se transformen los programas de estudio de todo el sistema educativo mexicano, para que los mexicanos conozcan perfectamente bien los derechos humanos que tiene la Constitución, los que están establecidos en los tratados internacionales, y que todo el sistema educativo esté con base en ellos, para que exista en nuestro país en un futuro inmediato el reconocimiento pleno a los derechos humanos. También se afianza la garantía del libre tránsito en todo el territorio nacional, solamente con las limitaciones que los poderes judiciales y las leyes administrativas dispongan. Y todo esto con base para que el régimen de las garantías constitucionales sea pleno. También se modifica la forma en cómo pudieran limitarse o suspenderse las garantías constitucionales. Las leyes que deben de emanar en ese tiempo en que las garantías constitucionales estén limitadas, y la forma como debe llevarse a cabo el fin de ese breve tiempo de suspensión de las garantías. Todo esto para que el Estado de Derecho sea perfecto y para que el Estado de Derecho tenga plena vigencia en todo el territorio nacional.
El artículo 18 previene que también se tiene que modificar el régimen penitenciario, con el propósito de que los internos de todos los sistemas de readaptación social del país tengan además como meta estudiar, incursionar, perfeccionarse en los derechos humanos para hacer de este sistema penitenciario una forma de reinserción a la sociedad. Esto es muy importante porque evidentemente uno de los puntos que en México prenden el foco rojo para decir que estamos violando los derechos humanos sucede en todos los sistemas penitenciarios. Esperamos que con esto mejore el sistema y se convierta en un verdadero método para la reinserción social del individuo. También por primera vez en la Constitución se previene qué cosa o cómo debe conceptualizarse jurídicamente a un extranjero. Y se modifica uno de los artículos que tradicionalmente permanecían intocados, que es el artículo 33. El artículo 33 de la Constitución General de la República establecía la facultad del presidente de la República para expulsar a los extranjeros indeseables, cosa que se modificó porque ahora todo expulsado tendría derecho a la garantía de audiencia, tal como suponía que debía tenerlo durante toda la vigencia constitucional de nuestro sistema mexicano. Evidentemente que con este sistema las garantías constitucionales se van a afianzar en el sentir del mexicano. Porque si leemos la segunda parte de las reformas, que es la que se refiere a las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las que tienen los organismos que se llaman comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales, y que tiene el Poder Judicial Federal y el de los estados, advertimos claramente que la reforma pretende fortalecer las comisiones de los derechos humanos, a tal grado de que las resoluciones que emitan no van a ser solamente recomendaciones, sino que esas recomendaciones se van a tener que acatar, al punto de que cuando el servidor público no acate alguna de ellas, podrá ser llamado a cuentas por los poderes, tanto judicial, por el Congreso de la Unión o por los poderes de los estados a través de las legislaturas locales. Con la transformación de algunos aspectos del juicio de amparo, evidentemente que se trata de fortalecer este tipo de organismos, las comisiones de derechos humanos, con el propósito de que sus resoluciones tengan mayor trascendencia. Es claro que el propósito del gobierno federal consiste en que nuestro país voltee la cara hacia los derechos humanos, para que sean estos la medida jurídica de lo que conocíamos como las garantías constitucionales, que quedaron ampliadas, porque ahora un ciudadano va a poder recurrir al juicio de amparo no tan solo por las causales tradicionales que estaban en los artículos primeros de la Constitución, sino pues se podrán invocar como violados los derechos humanos, los que están inmersos en los tratados internacionales. Creo que un punto importante sería la difusión de los tratados internacionales que ha celebrado nuestro país y que sobrepasan los 80. Eso sería lo que vendría a coronar la reforma constitucional para que la vigencia de los derechos humanos sea plena. Los abogados tenemos la imperiosa necesidad de estudiar cuidadosamente cada una de las reformas, de producir la investigación necesaria para que la sociedad conozca perfectamente bien la estructura de la reforma y sus alcances. Ojalá que los doctrinistas en este punto se encarguen de ampliar los conocimientos que se tienen para lograr este propósito. Muchas gracias.